Desde la pausa ya escuchábamos a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, hablar de cómo pues hay una campaña negra en contra de la estrategia en materia de seguridad. De ella responsabiliza, orquestada por el expresidente Felipe Calderón. Dice que, bueno, pues les quieren hacer campaña negra, pero que el país se está pacificando, que la estrategia está dando resultados. Bueno, justamente al cierre de la semana pasada, México Evalúa publicó un diagnóstico sobre la violencia y pacificación derivado, digamos, desglosado por cada una de las entidades federativas y la cantidad de homicidios dolosos. ¿Cuál es el balance actual? ¿Cuál es la realidad en la cual se encuentra este país y cada una de las entidades federativas? Y nos pareció muy interesante echarle un vistazo y por eso le agradezco mucho a Armando Vargas, coordinador de seguridad de México Evalúa, que nos comparte esta información. Muy buenos días, Armando. Hola, estimada Erika, muy buen día a ti y a toda tu audiencia. Armando, a ver, ¿cuál es la realidad de este país? Platícanos un poco acerca de este análisis. Sí, primero lo que hay que decir es que si bien es cierto que el sexenio del presidente López Obrador, de acuerdo con los datos oficiales, dejó una reducción de los homicidios dolosos, eso no fue suficiente para dejar el sexenio más violento en la historia de este país. Sin embargo, esa reducción se ha tomado como una bandera de éxito, una reducción a nivel nacional que no nos dice mucho de cómo se está comportando la violencia a nivel territorial, a nivel de los estados. Por eso en México Evalúa nos pareció muy relevante estar informando sobre cómo se está comportando el homicidio doloso a nivel nacional, pero no solo considerando la reducción, sino también, digamos, la magnitud actual del problema, la situación real y cotidiana de cómo está la violencia homicida. Entonces, nosotros conjuntamos tanto el cambio porcentual, es decir, si va a la alza, a la baja, con la realidad actual de los datos y observamos en efecto un comportamiento diferenciado. Hay territorios en donde los datos oficiales, es importante decir que esto es con datos oficiales, muestran que hay entidades que en realidad tienen un balance positivo, muestran una tendencia a la baja y también un bajo número de homicidios. Por ejemplo, ahí encontramos a Querétaro, ahí encontramos a entidades como incluso el Estado de México, de acuerdo con los datos oficiales, pero hay entidades en donde hay una tendencia muy alta de la violencia homicida y también un muy alto número de homicidios como Sonora, como el propio cercanos también a Guerrero, también vemos ahí, por ejemplo, a Michoacán, y entidades en donde la violencia se está recrudeciendo, como Sinaloa. Entonces, esta realidad es muy diferenciada y la estrategia requiere también matices distintos. No se pueden implementar estrategias del mismo tipo en todo el territorio nacional. Ahora, ha habido este discurso insistente en el sentido de que las cifras demuestran que el país está mejor. Sin embargo, Armando, me parece muy interesante esta lectura que ustedes hacen por cada una de las entidades, pero también diferenciando, digamos, los datos, porque se puede mentir con las cifras. Es decir, cuando se ven de manera global, cuando se manejan de cierta forma, pueden mostrar un escenario distinto al que estamos viviendo. Hemos escuchado constantemente, por ejemplo, al actual presidente hablar de la problemática en Guanajuato, pero un poco ignorando lo que está sucediendo en el resto del país o tratando de minimizar lo que está sucediendo en el resto del país. ¿Cómo están cada una de las entidades federativas, sobre todo las que mayor problema tienen y las que menor, en contraparte, las que menor problema tienen en cuanto a homicidios? Sí, esto es bien importante porque precisamente cuando se presentó la estrategia en la conferencia de la presidenta, hubo esta polémica después porque la presidenta llamó a Guanajuato como la entidad más violenta, pero en realidad estaba comunicando a la entidad con más homicidios. Para decirlo de manera muy simple, cuando se comparan entidades federativas hay que comparar las tasas de homicidio doloso y no el número total de homicidios, por un motivo muy sencillo. Los estados tienen poblaciones diferentes y entonces existe una probabilidad diferenciada de violencia en función de esa población. No es lo mismo la probabilidad de violencia en una entidad que tiene 5,000 habitantes y otra que tiene 5,000 habitantes, pero en una en donde hay 100,000 homicidios por cada de esos habitantes y en otra que hay 5,000. Digamos que hay diferentes probabilidades. Entonces, Guanajuato en esos términos no es la entidad más violenta
del país. La entidad que tiene la tasa más alta es Colima, una entidad gobernada por el partido Morena, en donde hay un fuerte recrudecimiento de los conflictos criminales desde hace al menos unos 2 años que se están disputando, digamos, el puerto de Manzanillo. Entonces, esa es la entidad más violenta. Y si bien es cierto que Guanajuato tiene problemas severos de violencia y que en las últimas semanas se ha recrudecido la disputa por el control territorial y vimos la explosión de autos bomba, en realidad no se encuentra ni siquiera entre las 3 más violentas. Entonces ahí todavía encontramos entidades como Colima, encontramos entidades como Baja California, encontramos entidades también como Sonora, la misma Sinaloa, que en las últimas 2 semanas ha registrado un número de asesinatos mucho más alto de lo que registró en el último año. Tan solo en 50 días de disputa entre 2 cárteles hemos visto más de 300 asesinatos. Entonces, yo creo que es muy importante decir que incluso más allá del comportamiento de los datos oficiales, las realidades del país son distintas y no se puede hablar de un discurso de pacificación generalizada. Eso es lo que queremos comunicar en México Evalúa. Entonces es muy importante estar haciendo estos diagnósticos regionales para llamar a la rendición de cuentas diferenciada y a exigir políticas públicas distintas, que por cierto, estimada Erika, no hemos visto se ha implementado una estrategia generalizada de contención a través del despliegue de la Guardia Nacional y de la Sedena. Ahora, justamente me quiero detener en esta parte de regionalizar. A ver, para el caso de San Luis Potosí, aunque nuestro estado aparece, digamos, en color verde en este mapeo que ustedes hacen, es decir, no tendríamos todavía niveles que tienen otras entidades federativas, no significa que no tengamos problemas, esto hay que destacarlo. Lo que significa es que no estamos a niveles de otras entidades, sí tenemos vecinos cercanos que están muy emproblemados. El caso de Nuevo León, el caso de Michoacán, el caso de Guanajuato, sí son temas para preocuparnos porque están enfrentando situaciones muy violentas y están en las cercanías de San Luis Potosí. Hablando precisamente de estrategias regionalizadas, de ver en la perspectiva de lo que cada una de las entidades está viviendo y está representando, ¿qué significa esto para San Luis Potosí? Sí es bien importante esto que comentas, Erika, porque el color verde no significa que no haya problemas de violencia. De hecho, en el documento, en el newsletter que circuló México Evalúa, no solamente se ve el mapa, sino también un cuadro de tendencias y también un radar de violencia. Este radar de violencia nos parece una herramienta muy útil porque nos deja ver en qué momento o qué tan cerca está una entidad de pasar de un nivel verde a un nivel amarillo, a un nivel rojo y luego a un nivel, digamos, mucho más café, que indica violencia. Entonces, es bien importante decir que el color verde no significa estar exentos de problemas, y en ese marco, San Luis pues tiene ciertos riesgos asociados a la disputa que están viendo diferentes entidades a sus alrededores. Vemos el caso de Michoacán, en donde está la disputa de 2 grupos muy importantes, el caso de Nuevo León, que ha comenzado a registrar en los últimos 2 años la explosión de mayor violencia, sobre todo en la zona metropolitana, pero también está el caso de Guanajuato, en donde está esta disputa por el control del mercado ilícito del huachicol, ahora que se ha, digamos, abierto la disputa ante el debilitamiento operativo de uno de los cárteles dominantes. En ese sentido, digamos que San Luis no está exento de experimentar esta violencia, dado que es un territorio estratégico también para el trasiego de diferentes tipos de mercancías ilícitas al estar al centro norte del país y ser una vía que conecta directamente al norte del estado, norte del país, perdón. Entonces, digamos que San Luis no está exento, por supuesto, de esta violencia. El tema de la regionalización no debe de leerse también estrictamente como entidades federativas. Para los grupos criminales, las divisiones jurisdiccionales pues no representan en realidad ningún límite o ningún impedimento para operar y cruzar territorios. Entonces, por supuesto que San Luis tiene un nivel de riesgo importante de violencia, dado el contexto regional que están marcando la disputa del crimen organizado, como también lo tienen otras entidades que a priori parecerían
están en una situación positiva, como es el caso de Querétaro, como es el propio caso de entidades en el sureste, como Veracruz, que pareciera, según los datos oficiales, está en verde, pero ahí los riesgos no son exentos y no hay que irnos con la finta nada más de que al estar en verde pues no está pasando absolutamente nada. Es también importante ver qué están haciendo los estados que están en color verde. Por ejemplo, Zacatecas muestra una reducción muy importante de la violencia, y hay que examinar dos cosas: si esa reducción es real, y si es real, cuáles son las políticas que se implementan, y si no es real, qué está pasando ahí. O si no se están dando los números. Ahora, Armando, algo que me preocupa mucho es que tú ya hablabas de esta diferenciación en la forma de interpretar y de leer las cifras oficiales. Me preocupa mucho que partamos en las decisiones gubernamentales de un diagnóstico equivocado, porque ¿cómo podríamos dar el tratamiento correcto si estamos partiendo de una base equivocada o errónea? ¿Cuáles son los riesgos justamente de esta interpretación que el gobierno federal está dando a los datos? Y en segundo lugar, ¿cómo tendría que corregirse, Armando? Sí, el riesgo, y es un riesgo que hemos visto o que vimos a lo largo del sexenio del presidente López Obrador, y que parece se está replicando en estos primeros días con la estrategia de la presidenta Sheinbaum, es que al interpretar o utilizar solamente datos oficiales como estos de homicidio doloso, pues podemos estar cayendo en una interpretación de la realidad que no es correcta, y en consecuencia implementar políticas que no atiendan a problemas reales y caer en una narrativa de supuesta pacificación, como lo que decía Luisa María Alcalde. Entonces, el riesgo es básicamente estar interpretando una realidad o estar comunicando una realidad que no existe y estarla alimentando de políticas públicas que no van a ser efectivas. Eso, por supuesto, se traduce no solamente en el desperdicio millonario de recursos públicos, sino también de vidas, no solamente de las Fuerzas Armadas, de los miembros del crimen organizado, sino también de la población que queda en medio del fuego cruzado. Ya hemos visto en este sexenio también, a pesar de que lleva muy pocos días, pues algunas violaciones muy importantes a derechos humanos. Entonces, ese es el principal riesgo. ¿Y cómo debería de corregirse? Es muy importante que desde la sociedad civil, la academia, los gobiernos de oposición, se busque un amplio debate sobre cómo tener una nueva interpretación de la realidad a partir de datos que sean contundentes. Por ejemplo, el crimen organizado ha tenido una evolución muy importante en las últimas décadas, y nuestros instrumentos de medición no han cambiado en absolutamente nada. Tenemos la misma en Vipen, viendo, me parece, fenómenos distintos a lo largo de los años. Tenemos la misma ENSU, tenemos los datos del secretariado que apenas han sufrido algunas modificaciones estadísticas, pero que ya no capturan la realidad. A mí me parece que estos datos de homicidio doloso ya son muy imprecisos para medir las dinámicas del crimen organizado. Tendríamos que buscar también algunas métricas no convencionales, como por ejemplo la violencia política, cruzar los datos de homicidio doloso con los datos de desapariciones. En el sexenio anterior nosotros vimos cómo se redujo el homicidio, pero incrementaron las desapariciones. Entonces, un poco la idea de este material que lanza México Evalúa en un primer momento es decirnos cómo se están comportando los datos oficiales para comenzar a hacer diagnósticos más profundos. Insisto, en el caso de Zacatecas, me parece un caso que, a pesar de estar en verde, tiene que ser llevado a la lupa para saber por qué se ha reducido de manera tan dramática el homicidio, y prácticamente nadie está diciendo algo de eso. Entonces, es un poco poner los datos a debate, los datos a examen, y esta va a ser una manera en la que podemos tener tal vez políticas públicas basadas en mejores evidencias. Y como decías, contrarrestarlo, a ver, el número de desapariciones, porque a ver, no se están reconociendo como homicidios, pero ¿dónde están estas personas? ¿Qué pasó con ellas? Creo que sí es todo un tema a revisar en un escenario, como lo decías, y en un diagnóstico mucho más amplio, a quedarse con una cifra positiva y que sirva para informar dentro del reporte que se le da a la ciudadanía y esperar un aplauso por parte de la población. Creo que la realidad que estamos viviendo pues nos demuestra que vamos en otro camino y que tendría que ser reconocido, por lo menos reconocido, para poder ser atendido por los diferentes niveles de gobierno. Por eso te
te agradezco mucho, Armando, que nos compartas esta información. ¿Cómo le puede hacer la gente para consultar el informe completo? Muchas gracias a ustedes, Erika. Como siempre, a toda la población pueden encontrar todos los materiales que produce México Evalúa desde la Coordinación de Seguridad y sus otros programas en sus redes sociales, por ejemplo en X, que es @mexevalúa, o en la página de internet que es www.mexicoevalúa.org. Gracias, Armando Vargas, coordinador de seguridad de México Evalúa. Muy buen día. Muy buen día también para ustedes y toda su audiencia. Un abrazo, Erika. Igualmente, estamos pendientes de todos los reportes de México Evalúa.